una cita con el Señor. ¿El sonido? Ok. Mis hermanos, vamos a orar al Señor para que empecemos el culto de adoración de esta mañana con la predicación de la palabra del Señor. Padre nuestro, Dios eterno, Dios maravilloso, venimos, Señor, a tu presencia de manera intencional, buscamos tu rostro, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que durante todo el tiempo de la semana estamos ocupados en otras cosas que hacen parte de esta vida. Pero, Señor, llegamos a este momento donde deseamos estar con nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y corazón concentrados en este tiempo, Señor. Te damos gracias por la iglesia reunida, por los hermanos que por alguna razón no pueden estar, pero que aquí presentes, pero que están allí siguiéndonos en línea, bendito Dios, en las actividades eclesiales. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tener la Biblia, por tener un ejemplar de las Escrituras con nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad, que nos enseña toda la verdad, que nos recuerda toda la verdad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, cuando pienso en el privilegio que tenemos como iglesia, de que cada uno de nosotros tiene una Biblia, oh Señor mío, no tengo palabras para describir lo que siento, Señor. Que podemos tener una Biblia con nosotros, pero además de tener la Biblia con nosotros, tenemos el Espíritu Santo de Dios que fuera derramado en nuestros corazones y que en últimas es quien nos habilita en el corazón para entender tu consejo santo. Señor mío, creo que toda la iglesia está de acuerdo conmigo, Señor, en esta reflexión. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tenemos una Biblia con nosotros. Y que cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven puede seguir la predicación a la luz del texto bíblico, Señor. Que no tiene el hermano, la hermana, no tiene, Señor, que estar confiando solamente en lo que dice el predicador, sino que puede hacerle seguimiento a la predicación línea por línea, versículo por versículo. Señor, cuán agradecido estoy contigo, con la iglesia, porque cada uno de nosotros puede tener la Biblia, Señor, en su mano. De manera que, Señor, te damos gracias en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Mis hermanos, somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Y hermanos, ¿por qué yo comienzo con esta introducción? Porque la predicación queda grabada y además de que queda grabada es subida al canal de YouTube. Entonces, mis hermanos, no solamente escuchamos nosotros, sino que buscamos que la predicación llegue al mundo. Sí, hermanos, porque eso es lo que sucede con la grabación, el subirla al YouTube, eso es lo que sucede. La predicación se va para el mundo, de tal manera que, hermanos, cualquiera puede escucharnos en cualquier nación. Entonces es por eso que doy esta identificación al inicio. Esa es la razón, hermanos. Bien, abran su Biblia en Mateo capítulo 14.
Mateo capítulo 14. Mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de parte de Dios, delante de Dios. Y yo les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie en señal de reverencia delante de nuestro Dios. Desde luego, si podemos, porque sé que hay veces podemos tener un dolor que no nos deja, así que no es tampoco un asunto de fuerza, ¿cierto? Bien, Mateo capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 36. Y hermanos, vamos a leer toda esta porción porque la unidad de pensamiento o el desarrollo que hace Mateo de este texto es amplio. Tan amplio que comienza en el versículo 1 y se viene a terminar en el versículo 36. Entonces, hermanos, dice así la palabra del Señor lo siguiente. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodia, su mujer de Felipe, su hermana. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Y cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Señor mío, otra vez te suplico que nos asistas, Señor, en esta predicación, en esta enseñanza, Señor. Señor, ayúdame a ser claro, sencillo, pero contundente en lo que tú, Señor, nos quieres enseñar. Señor, hay mucho aquí, pero Señor, quiero ser muy preciso en identificar para la iglesia lo que he visto, Señor, durante la semana en la preparación del texto. Señor, asístenos, por favor, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, ¿cómo encaja este capítulo aquí? ¿Por qué este capítulo está aquí? Mis hermanos, si ustedes se devuelven y contemplan el capítulo 13, ustedes observan que en el capítulo 13 el Señor Jesucristo dio una serie, una predicación muy amplia sobre el reino. Él presentó el reino desde diferentes perspectivas, utilizando varias parábolas. Todo el capítulo 13 se concentra en esencia en mostrar qué es el reino de Cristo y cómo funciona el reino de Cristo. Y lo hizo a través de parábolas. Ustedes saben que la parábola tiene como fin ilustrar, dar luz. La parábola, mis hermanos, es utilizar una circunstancia, una situación para ilustrar una enseñanza espiritual y poder de esa manera que nosotros, que somos lentos en la comprensión, podamos entender lo que el Señor quiso decir. De manera que todas las parábolas que ustedes ven en el capítulo 13 tienen como fin mostrar qué es el reino de Cristo y cómo funciona el reino de Cristo. En el versículo 52, observen la pregunta que el Señor les hace a sus discípulos. Del capítulo 13, versículo 52. Observen la pregunta. Hermanos, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo el Señor? Desde luego a la enseñanza sobre el reino, a través de todas las palabras.
¿Habéis entendido todas estas cosas? Y mis hermanos, ellos responden que sí. Ellos respondieron sí, sí entendimos, sí entendimos. Mis hermanos, en el versículo 53 nos muestra que el Señor se mueve de aquella región y viene a su tierra desde la perspectiva de Mateo. Ojo, Mateo no sigue un orden cronológico realmente, pero desde la perspectiva de Mateo, él nos muestra que el Señor se mueve de allí y viene a su tierra. En el versículo 54. 13:54. Muy bien. Mis hermanos, Mateo utiliza en el versículo 1 del capítulo 14, utiliza una manera de decir para referirse a un momento específico. Él no lo menciona, sino que dice, en aquel tiempo. En aquel tiempo. Entonces, hay un momento específico donde Mateo nos va a contar un relato que fue magistralmente explicado por nuestro hermano Freddy el domingo pasado. Y es el relato del asesinato de Juan el Bautista. Hermanos, lo que deseo que ustedes vayan siguiendo en su mente es, recuerden la pregunta que el Señor les hizo en el 52 del capítulo 13. Recuerden esa pregunta. Recuerden que ellos dijeron, sí, sí entendimos. Pero cuando llegamos, mis hermanos, a esta primera parte del capítulo 14, versículos del 1 al 12, y que fue la exposición del hermano Freddy, nos encontramos con un hecho, mis hermanos, un desafío, un auténtico desafío psicológico para los discípulos. ¿Por qué es un desafío psicológico para los discípulos? Porque, hermanos, Juan el Bautista era un profeta, el último profeta, como nos enseñó el hermano Freddy. Por lo tanto, tenía sus discípulos. Ahora, el profeta ha sido asesinado. El profeta ha sido decapitado. Ahora, piensen, mis hermanos, el impacto en la mente de los discípulos de Jesús ante la muerte de Juan el Bautista. Piensen en lo que sucede en las mentes de ellos. Ellos habían entendido la enseñanza respecto al reino, pero ahora son desafiados ante una circunstancia bastante compleja. Mis hermanos, de esa manera entonces es que podemos seguir entendiendo lo que sucede a partir del versículo 13. A partir del versículo 13 vamos a ver unas situaciones que no están aisladas, sino que tienen un propósito específico. Tenemos la alimentación de los 5,000 y tenemos la sanidad de los enfermos. Pero la situación y es la travesía que hacen los discípulos en la barca, ellos solos, sin el Señor, y el terrible viento que se levanta y el desafío que ellos tienen al ir tarde de la noche en una barca con un ventarrón en sus rostros. Mis hermanos, esas tres circunstancias no están aisladas de lo que sucedió respecto al asesinato de Juan el Bautista. Váyanme comprendiendo ahí. Tres situaciones: alimentación de los 5,000, la travesía en la barca de ellos solos, con el ventarrón en su contra, con la revolución del viento en su contra, y la sanidad de los enfermos. Mis hermanos, el creyente necesita tener comunión permanente con Dios. Ese es el título de la predicación. El creyente
necesita tener comunión permanente con Dios. ¿Por qué le he dado este título a la predicación? Creo que ya van entendiendo entonces el desafío mental de la fe que tienen los discípulos ante la circunstancia del asesinato de Juan el Bautista. Mis hermanos, ¿es usted un creyente que desea mejorar la comunión permanente con Dios? Pero tal vez usted no sabe cómo mejorar su comunión con el Señor. Cuando usted es desafiado en la vida, en las circunstancias de la vida, cuando la fe suya parece flaquear, cuando la fe suya parece dudar, cuando usted entra en esos momentos de crisis, usted necesita mejorar su comunión con el Señor. Pero tal vez no sabe cómo hacerlo. Mis hermanos amados, Jesús en ese pasaje nos enseña cómo hacerlo. En este pasaje Jesús nos enseñará cómo mejorar la comunión con el Señor. Hermanos, como les he dicho, el pasaje está dividido en tres partes. Primera parte, el asesinato de Juan el Bautista, ya expuesto. Segundo, la administración física y espiritual a las multitudes, versículos 22 y 23. Perdón, versículos 13 y 21 y 14, 36. Y tercero, mis hermanos, la comunión íntima de Jesús con sus discípulos. Versículos 22 y 23. Hermanos amados, es en esta sesión del versículo 22 y 23 donde nos centraremos en esta mañana. Como les dije, hermanos, el texto tiene mucho material, pero hermanos, mucho material para exponer. Pero me voy a centrar solo en dos versículos, el versículo 22 y 23. Porque mi propósito, mis hermanos, es que usted y yo aprendamos y tengamos elementos para mejorar nuestra comunión con el Señor diariamente. Mis hermanos, dividiremos esta sesión en dos partes principales. Dos partes principales. Esos dos versículos los vamos a dividir en dos partes. Mis hermanos, la soledad, el apartarse, el tener un tiempo de retiro. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? El Señor tiene un momento o dos momentos más bien de retiro a solas con sus discípulos. Dos momentos de retiro a solas con sus discípulos. ¿Para qué? Primero, para escuchar a Jesús. Jesús tiene algo que decirle a sus discípulos. Recuerden, ellos mentalmente han sido desafiados en su fe a causa del asesinato de Juan el Bautista. Mis amados hermanos, los discípulos tienen preguntas, tienen dudas, y esto solo se puede resolver estando a solas con el Señor. Entonces, ese momento íntimo, ese momento de soledad, se da para escuchar a Jesús. Y segundo, ese momento de soledad se da para escuchar al Padre. Escúchalo bien. Escuchar a Jesús por parte de los discípulos, pero escuchar al Padre por parte de Jesús. ¿Lo pueden identificar claramente ahí, hermanos? Yo sé que lo pueden identificar claramente ahí. El Señor se retira con sus discípulos porque los discípulos tienen preguntas.
Pero también el Señor se retira solo sin sus discípulos porque Él necesita consultar con el Padre algunas cosas. Hermanos amados, y eso nos va mostrando entonces el panorama de cuál es el camino que debemos seguir cuando tenemos una crisis de fe. Tal vez usted hoy vino a este culto, a esta predicación, con un problema, con una dificultad de enfermedad familiar, económica. Tal vez usted en este momento está pasando por una dificultad específica. Hermano, hermana, usted necesita entender que Jesús nos muestra el camino para revitalizar nuestra fe nuevamente. Y lo que el Señor nos muestra aquí, mis hermanos, es que necesitamos tener un retiro a solas con nuestro Dios. Y eso es lo que nos muestra este texto. Hermanos, de una manera particular, estoy observando el texto y ustedes ven que en dos ocasiones en el texto Mateo nos muestra que hubo un momento de intimidad. El primer momento de intimidad se da del Señor con sus discípulos. Y el segundo momento de intimidad se da del Señor con el Padre, sin sus discípulos. Amados hermanos, qué gran bendición. Dos preguntas que podrían estarse haciendo los discípulos en ese momento. Hermanos, los discípulos están llegando de la primera gira misionera. El Señor los había enviado a su primera misión como práctica. Ellos están llegando y vienen alegres, vienen contentos, como lo vamos a estar mirando. Ellos vienen contentos, hermanos, y le van a contar al Señor todo lo que ellos hicieron en esa primera vida. Pero, hermanos, llegan y se encuentran con el panorama del crimen de Juan el Bautista. La alegría que ellos pueden traer, hermanos, ahora se ve desafiada por el asesinato de Juan. Hermanos, es notable que hay algunas preguntas que necesitan ser resueltas por el Señor. Si yo fuera uno de los discípulos y estoy llegando de la primera misión encomendada de ir a predicar el Evangelio y me encuentro con ese panorama, hermanos, mi primera pregunta que habría en mi mente, que buscaría que el Señor me resolviera, sería esta. Señor, ¿es esto mismo lo que me espera a mí al final? Si Juan fue asesinado por causa de predicar el Evangelio, ¿me espera a mí también la muerte, Señor? ¿Voy a ser asesinado finalmente por eso? Señor, significa que Herodes es más poderoso que Juan el Bautista y que tú mismo, al punto que él pudo asesinar a Juan el Bautista y listo. ¿Qué sentido tiene entonces que nosotros seamos tus discípulos y te sigamos si al final, después de todo, vamos a morir de esta manera? Si al final de todo, tú no tienes el suficiente poder para librarnos de la muerte de Herodes. Preguntas como esas necesitaban ser respondidas. Y era algo, hermanos, que solamente se podía hacer estando a solas con el Señor. Hermanos, cuando nosotros tenemos dudas, inquietudes, preguntas en nuestra mente, necesitamos respuestas. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es ponernos aparte y buscar al Señor en oración. Pero sigamos avanzando, hermanos. El Señor, pues, necesita tranquilidad para responder a sus discípulos.
la tranquilidad necesaria. Primer aspecto. Hermanos, ¿por qué la tranquilidad necesaria? Observen ustedes que antes de la alimentación de los 5,000, el Señor tiene este retiro con sus hombres. Dice en el versículo 13, en el versículo 22 específicamente, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Observe pues, hermano, lo siguiente. El Señor, mis hermanos, decide apartarse a un lugar solo, a un lugar desierto. Hermanos, el lugar desierto es un lugar árido, un lugar solitario. Es un lugar que proporciona la tranquilidad necesaria para estar en intimidad con los discípulos. Él se aparta, mis hermanos, a un lugar solitario. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hermanos, observen versículo 13, por favor. Versículo 13. Vengan al versículo 13. Les estaba dando un versículo que no era. Versículo 13, por favor. Versículo 13. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Un lugar solitario. Hermanos, y es que pareciera irónico, pero en las Escrituras muchas veces el desierto es también donde Dios le concede ricamente su presencia y provisión a aquellos que le buscan. Hermanos, necesitamos apartarnos para tener la presencia, experimentar la presencia del Señor. Porque muchas veces estamos tan confusos, tan confundidos, mis hermanos, que necesitamos hacer esto. Y hermanos, esto nos va mostrando varios aspectos importantes. Ahora, Marcos, capítulo 6, versículo 31, nos muestra que la soledad con el Señor es necesaria para descansar. Sí, hermanos, muchas veces nuestra intranquilidad mental se debe a que estamos cansados. Pero además de estar cansados, estamos desafiados en nuestra fe. Entonces Marcos 6:31 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer, así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, o sea, donde pudieran estar a solas. Esta es la manera como la Nueva Traducción Viviente nos muestra el versículo de Marcos 6:31. Hermanos, el Señor nos muestra, en este escenario, nos lo muestra Marcos de una manera un poco más directa, nos muestra que el Señor se aparta cuando escucha el informe del asesinato de Juan. El Señor se aparta con sus discípulos a un lugar solitario para descansar un rato. Hermanos, ¿estás comprendiendo la belleza que hay aquí? Él busca intencionalmente un lugar tranquilo para que ellos descansen. Ellos han venido de la primera vida misionera, se encuentran con el crimen de Juan el Bautista. Ellos necesitan ahora descansar. Marcos 6:31. Hermanos, creo que podemos ir haciendo aplicaciones mentalmente, ¿cierto? E ir tomando nota. Necesitamos apartarnos, necesitamos tener tiempo a solas, necesitamos descansar. Pero hermanos, la soledad también muestra que la necesitamos para rendir cuentas. Sí, hermanos, no solamente para descansar,
sino también para rendir cuentas, porque el doctor Lucas, capítulo 9 y versículo 10, nos presenta este mismo escenario, pero con un detalle adicional que no nos da Mateo y no nos lo ha dado Marcos, de una manera tan detallada. Lucas nos dice, al llegar los apóstoles del primer viaje misionero desde luego, dice, cuando los apóstoles regresaron, le dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Besaida. Hermanos, ellos le van a dar el informe al Señor de todo lo que había sucedido en esa vida misionera. ¿Cierto? Entonces, hermanos, nos es necesario hacer ese retiro, buscar esos momentos de quietud, y vayan aplicando, hermanos, tiempo de vacaciones, aprovechar los momentos de las vacaciones. Y tal vez otros momentos cuando la situación está muy difícil. Hermanos, es necesario apartarnos, tener un retiro a solas para descansar, pero también buscar rendir cuentas, porque a lo mejor el Señor tiene algo que preguntarnos, algo que decirnos también. Puede ser que el desafío mental que tenemos se debe a que no tenemos claridad en algunas cosas. Hermanos, el doctor Lucas nos muestra que ellos se apartan y para contarle a Jesús todo lo que había sucedido en la primera gira misionera. Pero también, mis hermanos, es necesario apartarse para alimentarse. Para alimentarse, desde luego, tanto espiritualmente, pero seguramente también físicamente, hermanos. También puede ser que en algunos momentos, ante las agitaciones de la vida, no nos estamos alimentando bien, y eso nos puede traer a momentos de debilidad, mis queridos hermanos. Observen que nos dice el mismo Marcos 6:31. Dice, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Hermanos, es tan específico, ¿cierto? Es tan bello, mis hermanos, que necesitamos. Y el Señor nos muestra que debemos hacerlo, porque Él lo hizo. ¿Cierto? Él lo hizo. Para escuchar al Señor, y en esos momentos de silencio, donde necesitamos la tranquilidad necesaria, necesitamos descansar, necesitamos rendir cuentas y necesitamos alimentarnos. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿haces el devocional todos los días? ¿Tienes tu tiempo a solas con el Señor todos los días? Todos los días en la mañana yo envío una reflexión. Tú la escuchas, meditas. ¿Sabes cuál es mi propósito, mis hermanos, cuando yo envío el devocional o la reflexión del doctor Poltrick? Es alimentarte diariamente, no es otra cosa. Nosotros nos reunimos el domingo y el miércoles, pero tú y yo necesitamos ser alimentados todos los días. Y esa es la razón por la cual yo te envío todos los días el devocional, mi querido hermano, porque tú y yo necesitamos el alimento todos los días. ¿Tú lo haces, hermano? ¿Sacas ese espacio
esos minutos para alimentarte, hermano, hermana. La vida nos presenta unos desafíos tan terribles y tú sabes que no estoy mintiendo. Nos presentan unos desafíos tan terribles que necesitamos buscar a nuestro Señor en la mañana antes de salir de casa, porque los desafíos son muy terribles. Necesitamos el refuerzo del Señor, mis hermanos, desde por la mañana. Esto es lo que vemos aquí en este precioso primer punto, mis hermanos. Necesitamos apartarnos para escuchar a Jesús. Pero vamos, mis hermanos, al versículo 22 y 23. Que, hermanos, tengo que decirles, estoy fascinado. Estoy fascinado con el versículo 22 y 23. Porque miren ustedes lo que pasa ahí, por favor. Observen lo que sucede ahí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, y entre tanto que él seguía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar a Padre. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermanos, hermanos amados, el Señor busca apartarse para escuchar al Padre. Tremendo, tremendo esto, hermanos. Qué voltaje que tenemos aquí en este versículo, hermanos, en este texto. El Señor se aparta para escuchar al Padre. Hermanos, la conclusión a la que yo llegaba era: si mi Señor lo hizo, siendo mi Señor, cuanto más yo. Cuanto más yo. ¿Soy yo más espiritual que mi Señor Jesucristo, que no tengo necesidad de buscar a mi Padre en las primeras horas de la mañana? ¿Acaso soy yo más espiritual que mi Señor? Hermanos, hermanas, ¿por qué tenemos una vida cristiana muchas veces tan de derrota? Hermanos, ¿sabes por qué nos sentimos derrotados? Porque nos creemos tan espirituales, más que el Señor Jesucristo, inclusive, que no tenemos nuestro tiempo con el Señor. La soledad necesaria, hermanos, la tranquilidad necesaria para escuchar a Jesús. Y ahora la soledad necesaria para escuchar al Padre. ¿Por qué la soledad necesaria? Hermanos, la tranquilidad necesaria, pero ahora la soledad necesaria. ¿Por qué? Hermanos, observen lo que hace el Señor. Primero, envía a los discípulos que se vayan de él. Los envía en la barca adelante. Observen que el Señor tiene toda la intención de quedarse solo. Él envía a los discípulos adelante en la barca. Pero, hermanos, además de enviar a los discípulos, despide también a la multitud. ¿Podemos ir comprendiendo, hermanos? Despide a sus discípulos, despide la multitud. Observe que él está buscando quedarse solo. Es por eso, mis hermanos, que les digo la soledad necesaria. Hermanos, esto me genera tantas cosas. Hermanos amados,
Allí está el Señor solo. Y me pregunto, ¿qué le está diciendo el Señor al Padre en esa soledad? ¿Qué podrá el Señor estarle diciendo al Padre? Hermanos, no lo dice el texto, pero sí creo que el texto me muestra pistas. Creo que el texto me muestra pistas de lo que pudo haber sido la oración del Señor. ¿En qué consisten estas pistas, hermanos? De lo que el Señor pudo haber estado diciéndole al Padre. Recuerden el desafío mental de los discípulos con el asesinato de Juan. Hermanos, creo que era necesario que los discípulos, sus discípulos, pudieran ver la demostración de que Jesús era el Hijo de Dios en primer lugar, que era el Rey enviado por Dios y que era más poderoso que Herodes. Creo que el Señor, hermanos, necesitaba demostrar a los discípulos esa parte para darles tranquilidad. ¿Y por qué me atrevo a decirles eso? Por lo que va a suceder a continuación. Sí, hermanos, por lo que va a suceder a continuación. Por lo tanto, era algo que no se podía hacer en la carne sin la dependencia de Dios el Padre. Y por lo tanto, el Señor busca al Padre en oración para que el Señor para que el Padre le fortalezca, porque acuérdense, Él es un hombre 100%. Y como hombre 100%, Él necesita depender 100% del Padre. Así como tú y yo necesitamos depender de nuestro Padre 100%. Es por lo que va a suceder, hermanos. Entonces, el Señor, vemos aquí claramente que Él se aparta totalmente solo para orar. Para orar. Marcos 6:46 nos dice: después de despedir la multitud, subió al monte, es decir, a un lugar solitario, a solas, para orar. Hermanos, qué belleza, ¿cierto? Para orar. Cuando llegó la noche, Él estaba allí totalmente solo. Hermanos, ¿cuánto tiempo había orado el Señor allí? ¿Acaso 5 minutos? 10 minutos? 20 minutos. ¿Acaso el Señor se había acostado y desde su cabeza colocada en una piedra de cabecera, mirando las estrellas, solo allí? ¿Él está orando? ¿Acaso era eso? Hermanos, el texto nos muestra que a la cuarta vigilia de la noche, el Señor se dirigió hacia la barca caminando sobre las aguas, hacia la cuarta vigilia de la noche. Hermanos, la cuarta vigilia era aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Eso qué nos muestra sobre la oración del Señor? Toda la noche había estado orando. Hermanos, toda la noche había estado orando. Pero en el día anterior había estado con sus discípulos, había estado trabajando. La gente iba y venía, hermanos, y a pesar de eso, el Señor pasa toda la noche orando. Se dirige a ellos en la cuarta vigilia de la noche.
Hermanos, definitivamente la intención del Señor cuando despide a los discípulos y a la multitud era quedarse totalmente solo, porque Él necesitaba estar en dependencia totalmente del Padre. Y eso significaba que intencionalmente Él tenía que apartarse solo. Hermanos, yo no sé si tu corazón está siendo arrugado como el mío. Hermanos, mi corazón se arrugó notablemente esta semana con eso. Hermanos, y le oré al Señor toda la semana: Señor, primero impacta mi alma, por favor. Arruga mi alma, Señor. Ministra a mi alma en primer lugar para poder ministrar a tu pueblo. Hermanos, mi corazón fue arrugado notablemente. Me sentí tan avergonzado por mi Señor. Hermanos, me sentí tan avergonzado con el Señor. Hermanos, necesitamos apartarnos y estar a solas con Dios para orar en primer lugar. Pero también, mis hermanos, cuando vamos a tomar decisiones difíciles. Hermanos, cuando vamos a tomar decisiones difíciles, por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13, nos muestra, mis hermanos, Lucas nos dice lo siguiente: en esos días, Él se fue al monte, observen, un lugar solitario, a orar, y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Hermanos amados, ese retiro intencional y absolutamente necesario tuvo como fin la toma de una de las decisiones más importantes en el ministerio terrenal de Jesús, es decir, la estrategia para darle continuidad a su ministerio cuando Él ya no estuviera. Hermanos, y para esa decisión, para elegir el equipo de discípulos que entrenaría, el Señor se apartó también toda la noche a orar al Padre. Hermanos, cuando tenemos una decisión difícil para tomar, ¿acaso nos apartamos a orar toda la noche o un buen tiempo? Hermanos, nos apartamos para orar. Amados hermanos, algunos hermanos están durmiendo y yo no puedo creer que se estén durmiendo en semejante enseñanza del Señor. Yo no puedo creer, hermanos, que se estén durmiendo. Hermanos, ¿por qué perdemos la guerra? ¿Por qué es que perdemos la batalla, hermanos? ¿Por qué? Porque nos dormimos cuando el Señor nos está ministrando, cuando el Señor nos está enseñando, hermanos. Hermanos, no puede ser. Es que no estamos ante una consejería con un psicólogo. No, hermanos, no estamos ante una consejería con un psicólogo. Estamos delante del Señor. Él nos está ministrando. Por lo tanto, estemos atentos. Y si hay mucho sueño, hermanos, yo les recomiendo, vayan y se echan agua en los ojos y regresen. Pero hermanos, no te duermas en la silla. Hermanos, para una hora de predicación, ¿sabes cuánto tiempo hay detrás de la preparación, hermanos? Toda la semana, 12 horas, hermanos. 12 horas aproximadamente, preparando una hora de predicación. Y no puede ser, hermanos, que tú te duermas. Hermanos,
Hermanos, es por esto que perdemos la guerra, la batalla todos los días. Hermanos, necesitamos retirarnos para orar, pero también para tomar decisiones difíciles. Lucas nos muestra que mi Señor pasó toda la noche orando para escoger a los 12. Pero hermanos, también necesitamos retirarnos para orar, para iniciar el día. Para iniciar el día. Hermanos, miren esta joya que hay en Marcos 1:35. Hermano, venga a esta joya que hay en Marcos 1:35. Vea conmigo esto. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, ¿sabes por qué es una joya? Porque si tú miras los versículos anteriores, hermanos, había predicado en la sinagoga. Luego hace una visita pastoral a la casa de Pedro, a la suegra de Pedro. Viene la multitud y rodea la casa de tal manera, mis hermanos, que él tiene que haber estado trabajando toda la tarde, todo el día, hasta muy entrada la noche. Hermanos, ustedes pueden pensar en cómo se acostó el Señor esa noche. Ustedes pueden pensar en el cansancio. Porque trabajar, hermanos, con personas es muy demandante, hermanos, es muy demandante. Pienso en los hermanos, por ejemplo, que son docentes. Hermanos, es muy demandante. Ustedes se imaginan el cansancio del Señor, hermanos, en la noche. ¿Cómo se acostó el Señor esa noche? Y hermanos, Marcos nos cuenta que se levantó muy de mañana, es todavía oscuro. Y yo me ponía a pensar, seguramente, hermanos, que la gente que no se fue de luego, estaban durmiendo en los alrededores de la casa. Entonces, hermanos, el Señor tiene que haber salido para hacer su devocional en las puntas de los pies, tal vez buscando no despertar a nadie, porque él necesitaba irse solo. Dice que salió y se fue a un lugar desierto. Era todavía muy oscuro. Hermanos, me he sentido tan desafiado. Hermanos, me he sentido tan desafiado. Yo me he sentido tan desafiado con esto, hermanos. Porque esta semana estamos lloviendo mucho, toda la noche. Y cuando son las 5, pongo a despertar el reloj, vamos por intención de levantarme para venirme para orar. Y ese frío y ese sueño y esa borrachera, hermano, no me quiero levantar, pero me he sentido tan desafiado. Mi Señor, hermanos, busca la soledad. No importa que estuviera tan cansado. Pero el Señor sabía que enfrentaría un día difícil. Esa era la comprensión del Señor. Él sabía que tenía un difícil día por delante. Por lo tanto, él sabe que necesita ir al Señor para recibir, para ser ministrado por el Padre y poder enfrentar el día difícil. Mis hermanos, Juan nos muestra un detalle también que el Señor aplicó en Juan capítulo 6, versículo 15, y fue apartarse para evitar la popularidad. Sí, a él no le importaba la cuestión del marketing y de que tuviera fama y que la gente supiera quién era él. No, a él no le interesaba eso. Nos dice Juan 6:15 lo siguiente. Dice,
a venir y a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Se está refiriendo a este mismo escenario. Después de la alimentación de los 5,000, claro, la gente, no, y están pensando en hacerlo rey por la fuerza, pero al Señor no le interesa eso. Y se va de ellos y se aparta. Queridos hermanos, amados, también para mostrar su gloria, el Señor buscó un momento de soledad en Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29, para mostrar su gloria cuando se transformó delante de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ya? Se llevó a eso, solamente esos 3. Hermanos, eran 12, sin embargo, se llevó solamente 3. Interesante, ¿cierto? Interesante cómo dentro del equipo debe haber un equipo más íntimo. ¿Lo han visto, hermanos? Eran 12, pero el Señor escogió a 3. Vaya uno a saber por qué se llevó solamente a 3. Hermanos, dentro del equipo se requiere un equipo más íntimo. En Lucas 9, 28 al 29. Y hermanos, quiero pasar a unas aplicaciones prácticas que es posible que usted esté esperando. Unas aplicaciones prácticas de esta enseñanza, hermanos. Hemos visto de esta predicación, hemos visto que el creyente pues necesita tener comunión permanente con Dios. Que para tener comunión permanente con el Señor es absolutamente necesario separarse, apartarse de manera intencional. ¿Para qué? En primer lugar, para escuchar a Jesús, según el texto, y según el texto también para escuchar al Padre. Vemos entonces que para tener esa comunión con el Señor necesitamos 2 aspectos centrales. Una, tranquilidad necesaria, la tranquilidad necesaria. Necesitamos la tranquilidad necesaria. Por eso es que necesitamos apartarnos. Tranquilidad necesaria. Y 2, la soledad necesaria. Hermanos, definitivamente, donde hay perturbación y donde hay confusión y bullicio y toda la cosa, no podemos tener esa soledad tan necesaria. Bien, ahora, 5 aplicaciones. ¿Para qué nos sirve esta predicación a nosotros hoy, como cada uno como creyentes? ¿Yo cómo la puedo aplicar en mi vida? Bien, mis hermanos. Primero, nuestro Señor buscó la soledad para evaluar su vida, para evaluar la situación. Era una situación bastante complicada. Juan ha sido asesinado, los discípulos se han visto desafiados. Hermanos, no hice énfasis en la alimentación de los 5,000, pero era un milagro. Era algo que los discípulos necesitaban ver, porque acuérdense que su mente fue desafiada por el asesinato de Juan. Él alimenta a los 5,000. La otra situación que ellos visualizan también es Juan. Recuerden que él va caminando a ellos sobre las aguas y Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué hace el Señor? Le dice: ven. Y Pedro se desciende de la barca sobre el agua, piensen en ellos, hermanos, y comienza a caminar hacia él. Ojo, su mente está siendo revitalizada. Comienza a caminar hacia él sobre el agua, hermanos. Cuando Pedro se hunde, porque mira lo que está sucediendo, se hunde: Señor, sálvame. ¿Qué hace el Señor? Miren la pregunta que le hace: ¿por qué dudaste? Hermanos, yo creo que la pregunta del Señor no fue solo porque Pedro se hundió. Yo creo que la pregunta del Señor venía de antes, porque ellos están cuestionados por el asesinato de Juan.
Entonces, hermanos, yo creo que la pregunta va mucho más allá, donde él le dice, ¿por qué dudaste? ¿No viste que alimenté a 5,000 personas? No, ¿cuál 5,000? Hermanos, más o menos 20,000 personas. Porque habla solamente de los varones, sin contar las mujeres y los niños. ¿No viste que alimenté a 5,000 personas, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué vienen esas dudas? ¿No has visto que he sanado a todos los enfermos y endemoniados? ¿Por qué dudaste, Pedro? Creo, mis hermanos, que en Pedro hay cada uno de ustedes y yo. Creo que en Pedro hay uno de cada uno de ustedes y yo. ¿Por qué dudaste, Oscar? ¿No has visto lo que he hecho? ¿Por qué dudas? Hermanos, nosotros debemos buscar descanso para recuperar energía el día de reposo, en el día del Señor. Este es un día para descansar. ¿En quién? En el Señor. Él, hermanos, nos ministrará a nuestras almas en este día, hermanos. Y especialmente si necesitamos tomar decisiones importantes y no sabemos cómo hacerlo, mis hermanos. Cuando estamos en esa situación, puede ser un síntoma de cansancio mental, hermanos. Necesitamos apartarnos para recibir dirección del Señor. Primera aplicación. No sabes qué hacer o cómo hacer. Hermano, hermana, seguramente estás cansado mentalmente. El trabajo y todo los desafíos que tenemos en la semana. Necesitamos apartar tiempo para descansar. Hermanos, el Señor estuvo diciendo que necesito descansar. Me he sentido cansado. Necesitamos tiempo para descansar, para retomar, para recuperar. Es como cuando el celular comienza a descargarse, ¿cierto? Y tenemos que conectarlo porque está pidiendo carga. Hermanos, yo siento también que necesito recargar. En segundo lugar, mis hermanos, nuestro Señor entendió que las multitudes tenían su propia agenda, que era muy distinta a la de Él. Hermanos, no quiero ir allá porque ya estoy terminando, pero en Marcos 1:35, cuando el Señor está orando y viene y le dice, Pedro le dice, Señor, todos están buscando. Uno que esperaría que haga el Señor. Y donde la gente, ¿cierto? Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Le decía Pedro, vamos a las otras ciudades para que predique también allá. Hermanos, Él no se deja organizar la agenda. La multitud tenía su propia agenda, pero Él no se deja mover la ley. No, vamos para otras ciudades. Hermanos, seamos líderes nosotros o no, nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos priorizar. ¿Listo? Necesitamos priorizar. Tenemos 4 o 5 cosas muy importantes para hacer. Necesitas evaluarlas. ¿Cuál de ellas es la más importante? Primero, y enfocarnos en esa primera. Tercero, mis hermanos, nuestro Señor mantuvo la comunión con el Padre durante su ministerio terrenal. Él oraba en lugares solitarios, oraba en un monte, en Getsemaní, en la mañana, en la tarde a veces, y a veces toda la noche. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, toda la noche. Yo sé que nosotros no somos más espirituales que
En cuarto lugar, hermanos, nuestro Señor, independientemente de la hora de finalizar el trabajo el día anterior, iniciaba el nuevo día en comunión con el Padre. Usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Mateo 26:41, el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en quinto lugar, hermanos, nuestro Señor nos enseña en 14:23 cómo iniciar el hábito. ¿Cómo iniciar el hábito? Pastor, ¿cómo inicio el hábito? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Primero, la intención del corazón. Despidió a la multitud, despidió a sus discípulos. La intención del corazón. Segundo, la intención de buscar un lugar aparte. ¿Se da cuenta? Despidió a la gente, buscó el lugar solitario y también la intención de buscar el momento adecuado. ¿Cuál fue el momento adecuado? Toda la noche. ¿Se dan cuenta, hermanos? Intención del corazón. Intención de buscar totalmente la soledad, despedir a la multitud, buscar el lugar adecuado, buscar el momento adecuado toda la noche. La intención de buscar totalmente al Padre en intimidad. Nos dice que cuando llegó la noche, estaba totalmente solo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que son pasos específicos para formar el hábito? Para tener el hábito. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y me bendiga y podamos poner en práctica la comunión permanente con nuestro Dios. Ok, hermanos. Vamos a orar. ¿Qué le corresponde orar? Hermano Freddy. Hermanos, buenos días. Buenos días. Hemos sido muy bendecidos hoy, esta mañana, con la hermosa palabra que nuestro Dios trae para nosotros. Yo quiero complementar, hermanos, con un versículo que llegó a mi corazón en este momento. Amén. Dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor nos habló hoy esta mañana y cómo Él buscaba la presencia de Dios en cada momento, en las noches, toda la noche. Él buscaba un momento para estar a solas con Él. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos las cosas aceleradamente y nunca contamos con nuestro Dios. Y después decimos: ¿por qué me estaba pasando esto? Porque si yo soy cristiano me está pasando esto y eso. Y echamos la culpa y decimos: ¿por qué? ¿Por qué? Pero, hermano, la enseñanza es muy clara y muy precisa y les invita a que busquemos siempre primero el reino de Dios, siempre busquemos ese reino de Dios y sabemos que las demás cosas vendrán por añadiduras. Y también los invita a que descansemos en el Señor. Vamos a hablar, hermanos, en este momento por los himnos que traemos de la Biblia de Dios en esta mañana y quiero compartir con ustedes primero en el Salmo 86, capítulo 86, versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre
para siempre. Mire lo que dice la palabra, para siempre. No, no es que solamente vamos a venir esta mañana, vamos a glorificar a nuestro Dios y nos vamos para la casa y ya